Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver máscaras de Lightroom. En el video anterior vimos el panel de básicos, cómo para armarnos una base y poder hacer un trabajo en general en nuestra fotografía. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno, como les había prometido, en máscaras. Vamos a ver todo lo que se puede hacer, los cambios que han habido. Se han incluido algunas cosas de inteligencia artificial en la versión anterior y en esta han modificado algunas cositas también. Así que vayamos a eso. Comencemos con esta fotografía en la que nos acompaña Joyce. Vamos aquí arriba a donde tenemos las máscaras. Y si ustedes recuerdan, en este panel, en las versiones anteriores teníamos el filtro graduado, el filtro radial y bueno, el pincel también. Bueno, todo eso ahora está dentro de máscaras. Así que desplegamos el panel y cuando lo abrimos por primera vez en una fotografía, Lightroom nos presenta estas opciones. Aquí arriba tenemos la selección de sujeto, selección de cielo y selección de fondo. Todo esto con inteligencia artificial. Es decir, que Lightroom va a intentar automáticamente detectar a las personas en la fotografía, el cielo o el fondo. Por debajo tenemos la máscara de objetos, que también utiliza inteligencia artificial. Nosotros simplemente le señalamos el objeto que queremos, le damos una referencia y Lightroom va a intentar a generarnos una máscara sobre ese objeto. Después tenemos el pincel, el degradado lineal, el degradado radial y las máscaras de rango. Todo esto lo vamos a ver en detalle en los próximos minutos. Debajo de todo tenemos la detección de personas. Lightroom detecta las personas que hay en la fotografía, si las hay, y luego nos va a dar una serie de opciones, como por ejemplo trabajar en las pestañas, en los labios, en el cabello. Son todo cosas que también vamos a ver en un momento. Comencemos entonces generando una máscara sobre Joyce. Hasta hace un par de versiones atrás lo que hacíamos simplemente era seleccionar un pincel e ir pintando todo aquello donde queríamos que se aplicase nuestra máscara. En este caso vamos a probar directamente la selección de sujeto a ver qué tan bien lo hace. Y ya lo hizo rapidísimo y lo hizo de manera perfecta. No sobra ni falta nada en este caso. Sí, está bien mencionar que en este caso Joyce estaba muy diferenciada del fondo y que no tenía tampoco elementos por delante ni nada que pudiese complicarle la tarea a Lightroom, pero hizo una estupenda selección. Así que vayamos aquí arriba donde tenemos las máscaras y tenemos, en primer lugar, la posibilidad de crear una nueva máscara. Luego tenemos las máscaras que hemos creado, que hasta ahora ha sido solo una, la selección de sujeto. Debajo tenemos añadir y restar. Esto sirve para corregir una máscara, por ejemplo, si en este caso faltase algo, nosotros podemos ir a añadir, nos va a preguntar de qué manera queremos añadir, podemos elegir un pincel y agregar más selección a la que ya hizo. En este caso, como está perfecta la selección, presionamos Control Z para deshacer y eliminamos eso. En el caso de querer restar algo de máscara, porque seleccionó algo de más, simplemente vamos aquí a restar, también podemos seleccionar un pincel y eliminamos aquello que queramos eliminar. Vuelvo a presionar Control Z para deshacer y seguimos adelante. Luego aquí debajo tenemos mostrar superposición. Esto lo que hace es activar o desactivar la superposición de máscara. No desactiva la máscara. La máscara sigue activa, simplemente deja de mostrarnos dónde se está manifestando esa máscara. Luego tenemos aquí un cuadradito con un color que si lo desplegamos nos va a permitir seleccionar el color de esa máscara. Yo suelo poner el verde cuando trabajo con personas porque me resulta un poquito más fácil para distinguir la máscara del resto y poder ver bien los bordes. Por ejemplo, cuando trabajo en detalle, en los ojos, en los labios, en el pelo, me ayuda mucho el verde a distinguirlo de la piel. Pero bueno, si estuviese trabajando con naturaleza, buscaría un color muy opuesto al verde. Pero sepan ustedes que pueden seleccionar cualquier color que les quede cómodo para poder diferenciar la máscara del resto. En este caso lo dejamos en verde y seguimos adelante. Vamos a desactivar momentáneamente la superposición, que lo podemos hacer desde aquí o presionando la tecla O. Con la tecla O, entonces también se activa y se desactiva la superposición de máscara. Y en este caso, bueno, Joyce está correctamente expuesta, le podemos dar un poquito más de exposición, pero mínimo, tal vez por ahí, para destacarlo un poquito más. Y lo que sí le haría en este caso sería subir un poco las sombras para ganar un poco de detalle en el pelo y tal vez en la ropa. Entonces, un poquito nada más. Tal vez por aquí. Si queremos intensificar en este caso el pasaje de luces a sombras,
Vieron que se nota mucho que la luz viene desde aquí. Lo que podemos hacer es subir las altas luces y bajar las sombras. Entonces nos queda una iluminación mucho más dura, más dramática, que era la idea de esta fotografía. Pero ya de por sí está bastante bien así. Si quisiésemos dejarla con una luz un poco más suave, lo que podemos hacer es bajar las iluminaciones, entonces nos queda mucho más pareja. El pasaje de altas luces a sombras es mucho más sutil, tiene más matices en el centro. Pero de momento dejémoslo así. En este caso, en este video no voy a detenerme tanto en ediciones, lo que sí me interesa es mostrarles todas las máscaras que hay y bueno, va a llevar un poquito de tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin detenernos tanto en detalles de edición. Vamos a dejar esto por aquí y vayamos entonces a la siguiente máscara. Lo que me interesaría en este caso sería seleccionar el fondo para tratar de nivelar un poco esto que tenemos aquí, que son zonas muy iluminadas, y aquí tenemos zonas muy en sombra, bastante más oscuras. Entonces, no me gusta tanto que se note que el flash viene desde acá y que ilumina demasiado el piso y el fondo. Vamos a tratar de dejarlo más parejo todo esto. Para eso, podemos ir aquí a donde dice crear nueva máscara y seleccionar fondo. Esa sería una opción. Si yo lo selecciono, Lightroom va a detectar el fondo. Y lo hizo también perfecto. Pero hay otra forma de hacerlo. Vamos a eliminar esta máscara. Botón derecho, eliminar máscara 2. Y vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos una máscara armada y lo que nos interesa es seleccionar todo lo que está por fuera de esa máscara, vamos a ir a esa máscara, botón derecho sobre esa máscara, duplicar e invertir máscara. Entonces, como ya teníamos una máscara creada, Lightroom ahora me la duplicó y me seleccionó todo aquello que estaba por fuera de esa máscara, porque le dimos vuelta, la invertimos. Bueno, ahora tenemos seleccionado el fondo. Vamos a quitar momentáneamente la superposición para poder ver cómo trabajamos. Y vamos a bajar altas luces, a subir sombras y a subir un poquito los negros. Vamos a bajar un poquito los blancos también. Y bueno, de esta manera logramos dejar un poquito más parejo todo lo que era la luz del fondo. Lo que podemos hacer también es bajar un poquito de exposición para que el fondo no tenga tanto protagonismo y sí se destaque un poco más Joyce. Ahora bien, tenemos un poco de luces también por acá que todavía se siguen notando un poquito. Así que eso nos da la excusa para probar otra máscara. Vamos a crear una nueva máscara aquí arriba y vamos a usar en este caso el degradado lineal. Lo seleccionamos y en este caso lo vamos a aplicar por aquí. Como ven, el degradado lineal es justamente eso, una capa, una máscara lineal con un degradado que podemos modificar si lo tomamos desde la línea exterior. Si lo tomamos desde aquí, ampliamos el degradado, el 100% de la máscara se mantiene en su lugar, solo trabajamos el degradado. Y si lo tomamos desde el centro, desde el punto central, aumentamos toda la máscara sin tocar el degradado. Ahora bien, si lo tomamos desde uno de los lados, en la línea central, desde uno de los lados, cuando aparecen estas dos flechitas, lo que podemos hacer es rotar la máscara sobre el eje central. En este caso vamos a dejarla por aquí, más o menos por aquí, ¿sí? Y con un poquito más de degradado. Y como ven, me está tocando el pie aquí de Joyce, la máscara. Así que eso también nos da la excusa para probar la herramienta de restar. Vamos aquí a la opción de restar y seleccionamos un pincel. Modificamos el tamaño con el scroll. Esto lo hacemos con el scroll del mouse. Y si presionamos la tecla Shift, lo que hacemos es modificar el tamaño del difuminado. Es lo mismo que haríamos desde aquí, desde desvanecer para trabajar el difuminado y desde aquí para trabajar el tamaño del pincel en general. Pero es mucho más cómodo que se acostumbren a utilizar el scroll. Si lo tocan, simplemente si giran el scroll aumentan el tamaño y si tocan scroll más la tecla Shift, lo que hacen es aumentar el degradado. Bien, vamos a quitar lo que sobra aquí. Tampoco es necesario ser tan precisos en este caso porque solo vamos a trabajar las altas luces. Quitamos esto y vamos a bajar las altas luces o iluminaciones de este sector. Venimos aquí, bajamos iluminaciones y podemos bajar un poquito los blancos. Ahí. Bien, ahora podríamos crear otro degradado, pero desde aquí. Vamos aquí arriba, crear una nueva máscara, degradado lineal y volvemos a hacer esto que estábamos haciendo, otra máscara lineal.
en este caso con más degradado. Voy a mover esto para aquí, que tenga mucho degradado. Y podemos también quitar lo que sobra que está tocando el pie. Perfecto, volvemos a bajar iluminaciones y bajamos un poquito los blancos. Como vemos, el fondo ha quedado un poquito más parejo. Si vamos al antes y el después, para hacer eso presionamos la tecla I, la Y. Vemos que acá teníamos muchísimo contraste, había muchas luces aquí y muchas sombras aquí, y ahora nos quedó bastante más parejo el fondo, y de hecho nos quedó bastante más destacada Joyce en este caso. Quitamos la vista previa, la vista de antes y después, y sigamos, vamos a ver qué más tenemos. Vamos aquí arriba a crear nueva máscara. Vamos a ver el pincel, ya que bueno, lo vimos quitando, desde la parte de restar, quitando máscara, pero sepan que el pincel básicamente les va a armar la máscara allí donde ustedes quieran, de manera manual. Si ustedes quieren armar una máscara así, después suban la exposición, les va a quedar esa máscara armada ahí. Eso sería el pincel. Vamos a eliminarlo. Para eliminar, me paro sobre esa máscara, botón derecho, eliminar máscara 4 en este caso. Lo siguiente que tendríamos sería el degradado radial, que en este caso no lo vamos a usar porque no es útil, pero después lo vamos a ver mejor más adelante. Pero sería simplemente una máscara similar a la del lineal, pero en este caso con forma de elipse. Cuando nosotros la creamos, la máscara se aplica en el interior. Si vamos aquí a invertir, la damos vuelta y se aplica en el exterior. Bien, el degradado también lo podemos trabajar desde aquí. O, en caso contrario, también desde aquí. Muy bien, vamos a eliminar esta máscara también. Ya la vamos a ver en otro ejemplo. Lo siguiente que tendríamos serían las máscaras de rango, tanto de color como de luminancia. El rango de color lo que hace es, si nosotros tomamos una referencia, por ejemplo aquí en el hombro, Lightroom va a seleccionar todo aquello que tenga un rango de color similar a mi selección. Si yo tomo otra referencia más oscura, por ejemplo en el cabello, Lightroom me selecciona todo aquello que también tenga un rango de color similar, en este caso todo lo oscuro. Las cejas, las pestañas, la ropa, el cabello y las partes más oscuras del fondo. Entonces, con esta herramienta podemos hacer cambios muy grandes, en superficies muy grandes y en varios objetos que tengan un rango similar de color. Eliminemos aquí. Y vayamos a la máscara de rango de luminancia, que funciona más o menos similar, pero esta vez por luz. Si nosotros seleccionamos rango de luminancia y selecciono aquí, como ven, hoy me había seleccionado solo la piel de ella, y ahora me selecciona todo esto que también tiene una luz similar, una iluminación similar a esta zona que yo seleccioné como muestra. Si yo selecciono, como hoy, una zona más oscura, me va a tomar todo aquello que tenga básicamente la misma iluminación. Ese rango lo podemos variar desde aquí, donde tenemos este deslizador, podemos hacerlo más tolerante. Si lo vamos abriendo, me va a ir captando mayor cantidad de zonas, o lo podemos desplazar íntegramente para pasar a otro tipo de rango dentro de nuestra imagen. Si yo lo llevo al 100%, me va a seleccionar naturalmente toda la imagen, porque le estoy diciendo que me tome todo el espectro de luminosidad de la imagen. Bien, desde aquí entonces ajustamos el rango, qué tan grande queremos que sea ese rango. Bueno, como les había comentado, en este caso Joyce estaba bastante diferenciada del fondo. Cuando utilizamos la máscara de selección de sujeto, hizo una estupenda selección. Pero vayamos a ver qué pasa con este ejemplo. En este caso tenemos a Facundo, él es Facundo. Hola Facundo. Facundo está vestido de negro y tiene pelo negro y el fondo es negro y todo esto está como muy mezclado. No hay una clara diferencia entre fondo y sujeto en este caso. Vamos a ver qué tal responde Lightroom si le damos a la selección de sujeto. Está demorando en principio un poquito más que en el caso anterior. Bueno, ya la hizo y quedó también bastante bien. Solo se pasó en esta zona de aquí. De hecho, a mí me preocupaba más que se pasara aquí, donde el traje era muy negro y el fondo también, y como que no estaban muy claras las líneas, pero quedó perfecto. Y aquí arriba, donde se pasó, podemos ir entonces a restar, como hicimos hoy. Tomamos un pincel
y quitamos esto. Listo. Quedó pronto. Lo que vamos a hacer en este caso es subir un poquito las sombras para recuperar información del traje. Lo que podemos hacer en este ejemplo también es probar la selección de fondo, pero en lugar de botón derecho, invertir, duplicar e invertir como hicimos hoy, vamos a crear directamente una nueva máscara y le damos a seleccionar fondo. Ya hice la selección y está estupenda. Vamos a trabajarlo un poquito. Capaz que en este caso podríamos trabajar un poco la temperatura de color para hacer esas lámparas un poco más amarillas, más cálidas. Ahí me parece que está bien. Al trabajar la temperatura de color en una parte de la imagen, queda un poco evidente que nuestro sujeto en este caso no está con la misma temperatura que el fondo. Y la fuente de luz es una sola para todo. Así que se nota un poco que algo raro está pasando acá, que no es del todo realista. Lo que podemos hacer, no pasa nada. Vamos aquí donde está nuestra máscara de sujeto y le damos un poquito de temperatura a él también. No tanto, por ahí. Recomiendo que no usen la temperatura de color por máscaras, sino que la apliquen a toda la fotografía, a menos que quieran hacer algo creativo. Pero en la mayoría de los casos queremos que si hay una fuente de luz que ilumina toda la estancia, todo el lugar, al sujeto, a todo, tiene que tener la misma temperatura toda la imagen. Ahora, si queremos hacer algo un poco más creativo o diferente, bueno, sí podemos jugar. Por ejemplo, en este caso yo podría, en lugar de darle calidez a la máscara del fondo, podría buscar un look un poco cinematográfico y venirme a unos tonos más fríos y verdosos, tal vez. Por ahí. Ahí me resulta un poco más de película esa foto. Pero bueno, son ideas. Sí, vamos a ver entonces lo que les comenté hoy, que era la selección de personas. ¿Se acuerdan que teníamos la carita esta? En el caso anterior teníamos la de Joyce. Vamos a ver qué pasa ahora con Facundo. Como les comenté, lo que va a hacer es detectar todo lo que tenga el sujeto, por ejemplo, las cejas, los ojos, los labios. Bueno, aquí lo tenemos, la piel del rostro, la piel corporal. Está bueno que diferencie, naturalmente, esto es la piel del rostro con lo que es la piel del resto del cuerpo. Las cejas, la esclerótica ocular, que es la parte blanca del ojo, iris y pupila, los labios y el cabello. El cabello. Queda muy bien esto, lo podríamos dejar así. Bien, vamos a probar con la esclerótica ocular, que es algo que habitualmente hago yo, con un pincelito lo hago en realidad. Vamos a ver cómo lo hace Lair. Ahí me detectó la esclerótica. Como les comentaba, generalmente yo vengo con un pincelito y lo voy pintando a mano. Y lo que suelo hacer en este caso, para blanquearla un poquito, es subir la exposición, no mucho, nunca me paso de punto 30, y quitar saturación. Nunca me paso en este caso de menos 50, así que aquí podemos dejarlo en menos 45. Y si vamos aquí arriba, donde tenemos la máscara, en este ojito lo que hacemos es desactivar la máscara, y podemos ver el antes y el después. La diferencia entre estos ojitos que tenemos en todas las máscaras y esta parte de aquí donde teníamos la de mostrar superposición es que al desactivar el ojito sí estamos desactivando la máscara. En este caso sí quitamos la máscara y cuando desactivábamos la superposición solo quitábamos lo verde, lo que nos mostraba dónde se estaba aplicando la máscara. Al desactivar el ojito ahí sí estamos quitando por completo todo aquello que hicimos en esa máscara. Pasemos a la siguiente fotografía, que fue la que vimos en el video anterior, el de básicos. Y bueno, como les comenté en el video anterior, es una fotografía que está mal expuesta, porque tenemos muchísima luz aquí y esto se nos fue muy arriba. Y bueno, y esta zona de aquí sí está correctamente expuesta. Pero cuando tenemos un contraste tan grande entre un cielo tan iluminado y el resto de la escena, lo que tenemos que hacer al momento de hacer la fotografía es medir la exposición hacia las zonas más iluminadas, medir hacia las altas luces. Tratar de dejar el exposímetro en cero más o menos por esta zona de aquí. Lo cual va a hacer que esta zona de aquí nos quede bastante más en sombras. Pero es mucho más sencillo y mucho más razonable recuperar información, recuperar detalles de zonas oscuras, de zonas en sombra, que tratar de recuperar información de zonas que ya se pasaron de altas luces y que corremos el riesgo de que se nos quemen. Cuando una fotografía
se sobreexpone tanto, llega un punto en que ya no hay información para recuperar ahí. Y si nosotros, por más que bajemos la exposición, no va a aparecer nada más que una gran mancha blanca. Entonces, vamos a ver cómo funciona la herramienta de detección de cielo, la de máscara del cielo. A ver si podemos arreglar un poquito el cielo y a su vez probar que también funciona. Bien, pronto, ya hizo la selección y está perfecta también. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar recuperar información del cielo. Yo bajaría las altas luces, tal vez por ahí, tampoco quiero que quede muy falso. Bajaría los blancos, tal vez por ahí. Y en este caso bajaría un poco la temperatura para ganar un poco de azules en el cielo. Tal vez por ahí. Y como ven, bueno, algo recuperamos. Era una fotografía, como vemos aquí, si quitamos la máscara, una fotografía que era desechable, como les comenté en el video anterior, era una fotografía que podría haber desechado sin pensar. Y con 3 ajustes, lo que son iluminaciones, blancos y temperatura, recuperamos un poco de información del cielo. Y esto no es fotomontaje, esto es trabajar con la información que la cámara captó en el momento. Por eso la importancia de trabajar en un formato RAW. Si esto hubiese sido un JPG, hubiese quedado completamente mal esto. No hubiésemos podido recuperar toda esta información. Pero al trabajar en formato RAW, como ven aquí abajo, en el caso de Nikon la extensión es .nef, lo que estamos haciendo simplemente es trabajar con toda la información que nuestro sensor captó en este momento. Entonces, bueno, nos da un poco más de libertad al momento de revelar esta fotografía. En el ejemplo anterior, en el que habíamos trabajado sobre toda la fotografía, porque habíamos trabajado en básicos, cuando yo bajé un poco la temperatura también me quedó muy frío esta zona de aquí, y además también bajé un poco la exposición, entonces todo esto quedó un poquito más oscuro también. De ahí la importancia de trabajar con máscaras. Una sola máscara al cielo, 3 ajustes y la fotografía quedó bastante decente en relación a lo que era. Vamos a ver la última fotografía para probar el filtro radial. En este caso vamos a ver solo el degradado radial, que lo vimos al pasar al comienzo del video, pero ahora lo vamos a ver de manera práctica. Generamos la máscara. Mi intención es potenciar la temperatura del horizonte. Vamos a darle bastante difuminado. Un poquito por acá. A ver cómo quedaría esto. Le damos temperatura, le hacemos más cálido. Y por ahí. Entonces este es el antes y el después. Me parece que es muy válido utilizar este filtro. Naturalmente después pondría con un pincel la misma temperatura por aquí, en las ventanas también, pero bueno, la idea era mostrarles cómo funcionaba el degradado radial. Y bueno, hasta aquí las máscaras del Lightroom. Entonces espero que les haya gustado el video. Como siempre, insisto, cualquier duda que les haya quedado me la dejan aquí en la caja de comentarios, que se las voy a estar respondiendo una por una. Nos vemos en el próximo video. Que pasen muy bien. Abrazo grande a todos.